Buenos días, buenas tardes a todos, depende del lugar del mundo donde nos estén conectando. En primer lugar, le queremos dar la bienvenida desde Virtual Educa y Matific a todos los asistentes. Ayer que cerramos la inscripción con 965 participantes de 20 países. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en uno de los espacios de educación, reflexión que arma Virtual Educa periódicamente. Ustedes nos están pudiendo seguir a través de 4 medios. En la clase en el ambiente de Zoom, por Facebook, por YouTube o por Periscope de Twitter. En los 3 primeros tienen un canal a través del chat para hacernos llegar preguntas, inquietudes, comentarios que le haremos llegar a los disertantes en el momento apropiado. Bueno, les quiero comentar un poquitito las generalidades de este seminario en línea. Virtual Educa realiza seminarios en línea desde hace bastante tiempo y por supuesto que la situación de pandemia del año 2020 nos llevó a que casi todas nuestras actividades se transformaron en eventos en línea y sobre todo en webinar. En este caso tiene una particularidad que hacemos el webinar con una empresa particular, que es Matific, que es socio estratégico de Virtual Educa desde el año 2018. Así que muchas gracias a Matific por acompañarnos en estos 4 años y esperemos que nos acompañen por muchos más. El tema que nos convoca es reflexionar sobre la educación y el aprendizaje de matemática. Matemática es una de las disciplinas que se enseñan en todos los niveles educativos, preescolar o inicial, primario, básico, como lo llamen, media, y también en la rama universitaria. Y son saberes que, como los saberes de lengua, bagaje que necesariamente debe tener un ciudadano del mundo de hoy para poder comunicarse, entender los problemas de mayor o menor complejidad que se le puedan presentar. La ciencia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados y nos obligan a conocer temas más profundos de las ciencias, tanto de las ciencias matemáticas como de las ciencias físicas, químicas, biológicas y demás. Esto nos interpela a los educadores para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Hemos visto a través de unos 30 años atrás permanentes renovaciones de la didáctica de la matemática, pero los resultados finales no suelen ser satisfactorios salvo en pequeñas comunidades. Esos bajos rendimientos en el aprendizaje de las matemáticas que vemos sobre todo en los alumnos de los países latinoamericanos, debemos ayudar, debemos colaborar, debemos comprometernos para lograr una mejora sustantiva. Esos gaps, digamos, estos saltos que no lográbamos cubrir en los aprendizajes de matemática normalmente se han profundizado en la etapa de pandemia. El no dictado de clases presenciales provocó que los chiquitos con más dificultad, que no tenían acceso a la consulta personal con el docente, se fueron retrasando en algunos temas. Y los temas científicos, los que nosotros llamamos dentro de la categoría STEAM, fueron los más perjudicados. Entonces, tenemos que afrontar un desafío, no solamente en el 2021, sino en los próximos años, para ver cómo superamos estos problemas de aprendizaje de nuestra comunidad educativa y logramos que los chicos salgan al mundo laboral con las herramientas necesarias de las disciplinas básicas. Bueno, esto es lo que nos preocupa desde Virtual Educa, por eso estamos organizando seminarios de este tema, variados y con muchos profesionales, y
Y por eso hemos decidido hoy acompañar a en esta propuesta, que va a constar de 2 reflexiones que nos van a regalar 2 profesionales de la didáctica de la matemática y de la didáctica de la matemática, que son Cristina Arceo, de Argentina, y el profesor Raf Kupferman, de Israel. Disculpen la pronunciación. Y también nos está acompañando Vanina Mediondo, que es la encargada de marketing de la empresa Matific. Cristina es licenciada en matemática, magíster en gestión tecnológica, actualmente es docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y de diversos institutos de educación media y terciaria. Se ha especializado en capacitación docente y es además autora de cursos de capacitación. Con Cristina he tenido el placer de compartir un curso de actualización académica en el área matemática para profesores de escuela técnica que hemos llevado adelante los últimos 3 años. Bueno, adelante, Cris. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Buenos días o buenas tardes a cada una de las personas que están siendo partícipes de este seminario. Y tal como dijo Elena, el tema que nos ocupa y nos preocupa hoy para analizar es la enseñanza de la matemática y los resultados no tan alentadores que obtenemos, a pesar de que en los últimos tiempos hemos dedicado bastante esfuerzo en analizar algunos cambios pedagógicos para realizar tanto en la escuela primaria como en la escuela media. Hay un porcentaje muy alto todavía de repitencia en la escuela, debido en muchos casos a algunas materias que los alumnos, con las cuales los alumnos no pueden lidiar, y entre ellas, por lo general, está matemática. La frustración en la enseñanza de la matemática, en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática es doble. Por un lado, los docentes tratamos de buscar nuevas formas de acercarnos o realmente damos gran esfuerzo en la enseñanza diaria sin lograr, por lo general, los resultados que nosotros estamos esperando. Y los alumnos también se frustran porque no terminan de comprender muchas veces el objeto de estudio, que es los diferentes conceptos matemáticos. Yo quisiera comenzar, voy a compartirles pantalla solamente para ordenar un poco algunos conceptos. Y quisiera comenzar preguntando ¿por qué, para qué, qué y cómo enseñamos matemáticas? En realidad yo lo que voy a tratar durante la charla de hoy es invitarlos a reflexionar conmigo en algunas cuestiones para las cuales todavía no tenemos respuesta, pero sí creo que es necesario que nos interpelemos porque es la única manera que podamos conseguir en algún momento modificar las prácticas docentes del aula. ¿Por qué y para qué enseñamos matemática en la escuela, tanto primaria como la escuela secundaria? Obviamente que todos podemos analizar la importancia de la matemática porque no solo está presente en la vida cotidiana, sino porque puede dar las bases de razonamiento lógico, habilidades para resolver problemas, toma de decisiones, pensamiento analítico. El qué enseñar significa que acá se pone en juego un análisis del currículo que ya está establecido y en el cual nosotros no podemos por lo general hacer grandes modificaciones, pero quisiera después volver a este tema porque sí hay acciones que dependen del docente cuando selecciona de qué forma encarar algunos contenidos, cómo seleccionarlos, qué importancia darle a cada uno de ellos y los alcances de los contenidos en el aula.
Y finalmente el cómo, que creo que acá en el cómo sería el análisis final de esta charla, porque incluiría qué es lo que deberíamos cambiar o qué diferencias significativas podríamos llevar al aula para que los resultados sean mejores. Dentro del por qué y para qué, me interesaría que analicemos cuáles son las competencias que en estos momentos son más buscadas por las empresas, las habilidades profesionales que se exigen en estos momentos para la mayoría de los trabajos actuales. Porque en definitiva nosotros estamos preparando a nuestros alumnos para que puedan enfrentar el mundo del trabajo en parte y el mundo en general, o sea, su inserción dentro de todo lo que significa el trabajo y las otras habilidades que tienen que tener en la sociedad. Las habilidades profesionales pues, se modifican según la encuesta que uno mire, pero en general hay algunas habilidades que son características en cualquiera de las encuestas que estemos viendo. Por lo general se privilegia el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación, el poder analizar información y datos cuantitativos. Nuevamente, esta es otra encuesta hecha por el World Economic Forum, esta es reciente, del año 2020, y también aparecen como habilidades pretendidas el pensamiento innovador, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, creatividad, resolución de problemas. Si uno tuviese que plantearse el para qué, bueno, uno podría encontrar muchísimas respuestas a esas preguntas y por lo general tendríamos una gran coincidencia en casi todos los actores que estamos trabajando en la educación. Sin embargo, ¿cuáles son los resultados que estamos teniendo si los relacionamos con lo que se supone que deben ser las habilidades a desarrollar en nuestros alumnos? Seleccioné el resultado de las pruebas PISA por ser unas pruebas que, bueno, que puede realizar un análisis comparativo dentro de la región con la que estamos trabajando. Por supuesto, después tenemos pruebas cada uno de nuestros países al interior del país. Y la realidad es que dentro de lo que son los estándares generales, los resultados no son muy satisfactorios para la región. En el caso particular de Argentina, hemos caído en el ranking en los últimos años, y la verdad que el puntaje, por muy debajo del promedio, sería, por lo menos para analizar, que es preocupante. Ahora, los niveles de competencia de las pruebas PISA, lo que analizan son 6 niveles diferentes, que según el puntaje promedio que se obtiene, se analiza cuáles son las competencias que ha logrado desarrollar ese alumno, que es un alumno de 15 años, dentro de su escolarización, especialmente en el ámbito de matemática, que es lo que vamos a ver ahora. En el nivel 1, que es donde estamos casi todos los países de la región, los alumnos saben responder solamente algunas preguntas relacionadas con contextos que sean conocidos. Tiene que estar toda la información pertinente dentro de las preguntas que se están realizando, y puede llevar a cabo solamente procedimientos rutinarios siguiendo algunas instrucciones muy precisas. Los niveles de PISA son 6, yo he planteado acá solamente los 3 primeros, pero como verán, el promedio de la mayoría de los países de la región alcanzan apenas el nivel 1. Acá hay un cuadro comparativo de los 3 primeros niveles, nivel 1 menor, nivel 2 y nivel 3, y los porcentajes de alumnos de las pruebas PISA que han logrado esos niveles. Es muy característico ver que casi no hay
nivel 4 en la región. Se supone que el mínimo nivel que se debería alcanzar al terminar la escuela, o en este, digamos, nivel a los 15 años, sería un nivel 2, como para que una persona sea capaz de desarrollar bien algunos requerimientos mínimos de la sociedad en la que interactúa. Es triste ver el pobre porcentaje de nuestros alumnos que alcanzan estos mínimos estándares. Entonces, bien, perdón, voy a volver para atrás. Bueno, se me adelantó lo que quería mostrar. Quería comentarles un poquito sobre las características en estos momentos de la enseñanza de la escuela secundaria, que es donde más me he desempeñado yo, más que en el nivel primario, pero hay algunas cuestiones que también podríamos pensar que están presentes en la escuela primaria. Y es, de todas estas capacidades que se están pidiendo, en las cuales hay preponderancia de poder analizar información, poder resolver problemas, la escuela todavía está centrada en un modelo muy tradicional, en la cual el aprendizaje de la matemática es muy mecánico. El docente imparte conocimientos, da algunos ejemplos, da unas reglas para resolución, luego da cierta ejercitación, y la evaluación es acorde a esa misma forma de aprender, y se supone que entonces, pasada esa evaluación, donde el alumno sí pudo memorizar algunas técnicas de resolución, pudo aprobarla, suponemos que el aprendizaje de esos contenidos ha sido alcanzado. Creo que todos encontramos la falacia de este razonamiento, porque el problema se presenta cuando el alumno tiene que recuperar ese conocimiento para aplicarlo en algún problema simple, muy sencillo de la vida cotidiana. Ahí es donde nosotros muchas veces nos planteamos, bueno, pero yo le he dedicado mucho tiempo a este tema, ¿cómo puede ser que los alumnos no aprendan? Y creo que tenemos en estos momentos la necesidad de interpelarnos y pensar un poquito más allá del tiempo que le hemos dedicado y pensar cómo estamos utilizando ese tiempo, qué técnica estamos utilizando y qué es lo que realmente los alumnos están aprendiendo. Hay un exceso de álgebra en las prácticas cotidianas, especialmente en la escuela secundaria, en detrimento de otras de las ramas de la matemática que permitirían una mayor posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Así llegamos a una matemática muy estructurada, donde los alumnos no comprenden muchas veces la relación de eso que están resolviendo con algo que tenga que ver con su día a día, su cotidianidad, y lo que es peor, si se le presenta algún día ese problema en la cotidianidad, no pueden recuperar que ellos podrían plantear una ecuación o plantear algún algoritmo para resolver ese problema. Quería mostrarles un ejemplo. Supongamos que le pedimos a nuestros alumnos resolver esta ecuación. Esto es algo que por lo general aparece en nuestras guías de trabajo, depende del año con el cual estemos trabajando, y si le hemos dado las instrucciones precisas como para resolver este tema en el momento que corresponda dentro de la currícula, los alumnos podrán despejar el valor de la X, que en definitiva es lo que muchas veces buscamos, y acá, en esta resolución, yo encuentro un cierto problema. Si bien esta resolución es correcta, normalmente si estamos trabajando con números reales, dejaríamos esto expresado de la siguiente manera,
Pero si yo quisiera tener una idea de cuál es el valor de X que resuelve esta expresión, tendría que pensar en cuál es el valor de la raíz novena de 1,2, que tampoco es tan sencillo para el alumno poder resolverla. No es un cálculo que pueda hacer a mano, normalmente según qué tema estemos aprendiendo, la dejamos expresada de esa manera, en aras de que no hay otra expresión más precisa que esa. Pero bueno, vuelvo otra vez, depende del contexto en que estemos trabajando, no sé si me da mucha información la resolución a la cual llegué. Pero hay algo más, y es, ¿serían capaces los alumnos de resolver la raíz cuadrada la raíz novena, la raíz de índice noveno de 1,2 a mano? La verdad que no. En realidad acá tendríamos que plantearnos que sin uso de algún recurso tecnológico, que en este caso podría llegar a ser una computadora o una calculadora simple de las científicas, yo no podría resolver ese cálculo. Ahora, hay una gran discusión en muchas aulas, y yo he presenciado esas discusiones en algunas capacitaciones docentes, de si se puede habilitar o no el uso de la calculadora a un alumno para resolver ciertos cálculos. Y acá, que también me parece que deberíamos discutirlo, es según el criterio de cada docente, el uso de la tecnología se habilita para algunas cosas sí, para otras cosas no, en algunos considerándose en algún año sí, en otros considerándose en algún año no, siendo muy difuso o muy difusa la frontera entre el por qué lo permitimos o por qué estamos tan negados a un uso de una herramienta que realmente ha sido muy práctica y ha resuelto muchísimos problemas desde su aparición. Pero a mí me preocupa más también otra cuestión. Supongamos que permitimos que el alumno use la calculadora para hacer este cálculo. ¿Sabrían hacerlo? ¿Saben cómo ingresar los valores? O sea, nosotros les hemos enseñado a utilizar una herramienta tan sencilla como es una calculadora para que cuando tengan que enfrentar un cálculo tan sencillo como este, no cometan errores. Esto está dentro de alguna de las preguntas que voy a dejar planteadas, porque me parece que hay mucho para preguntarnos en la forma en que estamos manejando la matemática en el aula. Pero ahora quisiera plantearles, bueno, acá no sé si se está viendo toda la pantalla, pero supongamos que tenemos la posibilidad de colocar 1.000 pesos de capital a plazo fijo en el banco, renovando todos los meses durante 9 meses. ¿Qué tasa mensual debería pagarme el banco si quiero que mi capital aumente un 20% al finalizar el 9º mes? Acá ya estoy planteándole un problema a mis alumnos. Se supone que lo plantearé en un nivel donde tengan las herramientas para resolverlo. Y la pregunta que yo haría es ¿cuántos alumnos creemos nosotros que podrían resolver este problema? Si lo estamos pensando en el mismo nivel en que hemos planteado esta ecuación, es probable que esta ecuación pueda ser resuelta. Sin embargo, este problema habría muchos menos alumnos que podrían plantear la ecuación que lo resuelve. Ahora, ¿cuál sería la ecuación que resuelve este problema? Exactamente la ecuación que les hemos dado antes en forma mecánica para resolver. ¿A qué quiero llegar? A que cuando planteamos algunos ejercicios mecánicos iguales de resolución, sin darles un contexto de trabajo real para los alumnos, estamos perdiendo la capacitación que deberíamos darles para que puedan resolver problemas, y entonces este saber que nosotros suponemos que podría llegar a ser importante, se diluye si realmente no se puede aplicar cuando es necesaria su aplicación.
Vuelvo otra vez a la resolución. En realidad, esta resolución, que por supuesto es una aproximación, en algunos casos, cuando nos volvemos muy puristas con la matemática y no aceptamos la expresión aproximada de una raíz, muchas veces no aceptamos un cálculo aproximado. Sin embargo, la persona que está colocando este dinero o interés jamás podría enterarse de cuál es el interés que le debe dar el banco si solamente nos quedamos con la solución expresada antes del resultado final. Les quiero comentar también otro tema. Por supuesto que los alumnos deben aprender algunas técnicas para resolver algunas ecuaciones matemáticas. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el alcance de las propuestas que debemos llevar al aula? Si nosotros pensamos que la mayoría de nuestros alumnos utilizarán la matemática para la vida cotidiana, en problemas que por lo general serán sencillos, a veces me parece, y esto lo dejo también a consideración, que hay un exceso de dificultad de algunos planteos de resolución que se le da a los alumnos, cuando en realidad ni siquiera nosotros podríamos encontrar algún problema que se modelice con esas propuestas de resolución que les estamos dando. Por supuesto que hay mucho para pensar entre la realidad de lo que hoy está dándose en el aula y lo que realmente se necesita para obtener un mínimo de conocimiento matemático de nuestros alumnos. Entonces, nuestros alumnos tienen mucha matemática durante la escuela secundaria, pero es poco lo que pueden incorporar en su conocimiento verdadero de la materia o de la disciplina, que les permita tener las capacidades que hoy se exigen y que les permitan entender algunos conceptos matemáticos. Volviendo a cómo nos debemos replantear la enseñanza de la matemática, volviendo al qué y al cómo, quizá podríamos pensar en menor ejercitación y más posibilidad de que haya preguntas y problemas en el aula. Por supuesto, esto significa encarar un cambio muy grande en la forma de enseñar, un cambio que viene viviendo desde la didáctica de la matemática, donde hay mucho investigado, mucho escrito, mucho que hemos leído, que nos cuentan, que nos dicen cómo lo tenemos que hacer. Pero sin embargo hay poco impacto en el aula, al momento, en nuestras aulas. ¿Por qué ese poco impacto? Creo que esto es un pensamiento, digamos, particular, pero creo que uno de los problemas es que a pesar de que nos van explicando cómo deberíamos enseñar matemática, los profesorados, los docentes, siguen aprendiendo, salvo en las materias específicas didácticas, donde se les imparte explicaciones, algunas explicaciones de cómo podría manejarse la enseñanza de una manera no tradicional. Sin embargo, el resto de las materias se les imparte en forma tradicional. O sea, el modelo que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo es un modelo tradicional y obviamente uno tiende a repetir los modelos con los cuales se aprendió. Hacer un cambio va a significar en la actualidad muchísimo esfuerzo por parte de los docentes y muchísima imaginación por parte de los docentes. Pero creo que el cambio no va a llegar si no seguimos interpelándonos cuál es la verdadera matemática que debe estar presente en el aula. ¿Realmente qué es hacer matemática? Si hacer matemática es generar una cadena interminable de ejercicios todos iguales, o si hacer matemática es presentar problemas, facilitar al alumno a crearlas, y replanteándonos hacia dónde queremos llegar
con este proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. En los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo y son muy impresionantes los avances que se han dado en las diferentes disciplinas. Tomemos cualquiera, ingeniería, los aportes que hace a la medicina, los aportes que hace a las finanzas, climatología, todo lo que pueda llegar a ser modelización de diferentes situaciones. La tecnología ha generado avances impresionantes. No está en el mismo nivel de avance la tecnología implementada a la educación. Y en este caso particular de que estamos hablando, la tecnología aplicada a la educación matemática. Con la pandemia hemos visto que si no hubiésemos tenido algunos recursos tecnológicos, los resultados de nuestras prácticas o los resultados de enseñanza hubieran sido, digamos, peores, no me gusta mucho la palabra, pero no hubiéramos podido, en algunos casos, acceder a nuestros alumnos. Lo cual no significa que hayamos podido hacer una gran diferencia en la pandemia. Creo que la calidad de enseñanza que han tenido los alumnos fue mucho más pobre que si hubieran estado en las aulas, pero creo también que se debe a que hemos hecho lo mismo que hacíamos en el aula, solamente que mediados por una computadora. Cambió el escenario, cambió el lugar, pero hemos repetido exactamente la misma estructura que teníamos en el aula. Suponiendo que lo hayamos podido hacer, ¿no? También la tecnología o el acceso a la tecnología ha mostrado la disparidad que tenemos en todo el sistema educativo según el acceso que tengamos a la tecnología. Ahora, si podemos pensar en una matemática diferente y sabemos que el actual modelo nos lleva al fracaso, entonces, ¿cuál sería el factor que podría cambiar en algo la enseñanza? Primero, pensar que estamos enseñando a alumnos que van a utilizar sus conocimientos o van a aplicar sus conocimientos en trabajos y profesiones que todavía no sabemos si fueron creadas. Por lo tanto, en general, en muchos casos, estamos preparando a nuestros alumnos para enfrentar algo que en muchos casos va a ser desconocido. Entonces, ¿cómo se le enseña a alguien algo que todavía no sabemos qué es lo que tiene que aprender? Y en realidad habría que hacer un enfoque diferente. ¿Cómo hago para que cualquiera sea la característica del conocimiento que deba aprender o crear o con el cual se tenga que enfrentar? ¿Cómo puedo enseñarle a aprender? Y creo que esa es la gran consigna que tenemos que analizar y el gran desafío que tenemos de acá hacia adelante. ¿Cómo enseñamos a nuestros alumnos a aprender, a tener juicio crítico, a tener más autonomía, a poder analizar la información, a poder recrear problemas, pensar en otras soluciones, a tener un trabajo más colaborativo con el otro, con el que en definitiva después deberemos encontrar la solución a los problemas? Esta forma de pensar un aprendizaje a futuro está muy lejos de lo que hoy vemos en las aulas. Por lo general, el aprendizaje es individual, donde no hay mucha posibilidad de creación, no hay posibilidad de inspección. Y es una pena, porque si hay una disciplina que permite generar todo este ambiente, todo este clima dentro del aula, es la matemática.
la matemática, planteada su enseñanza y su aprendizaje de una manera más dinámica, puede favorecer que se generen muchísimas, que se pueda conjeturar, se puedan producir muchísimas conjeturas, se pueda tratar de argumentar el por qué para mí una resolución es válida. Se puede permitir que el compañero plantee su acuerdo, su disenso. Permite elaborar una comunicación fluida cuando necesito comunicar mis ideas. Permite analizar con el otro cuándo un argumento puede ser correcto o no. Permite llegar a un estadio mayor, que sería una validación. Y otra forma de trabajo matemático permitiría que los objetos matemáticos que deben aprender los alumnos se puedan ver o analizar con diferentes representaciones y con diferentes enfoques, como para luego poder recuperar cuál es la representación más adecuada cuando necesite aplicar ese concepto a la resolución de algún problema. Lamentablemente, todo esto, que es una expresión de deseo, no es lo que habitualmente estamos viendo en el aula. Incorporar la tecnología solamente al aula no va a hacer grandes cambios. En estos momentos hay muchísimas aplicaciones y muchísimos programas que están en desarrollo que podrían acercarnos otra forma de trabajar. Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo, no es la idea hacer lo mismo con lápiz y papel que hacerlo con tecnología. Lo que deberíamos pensar es el plus, cuál es el agregado que nos podría dar el uso de la tecnología para manejar nuestro trabajo habitual. Si nosotros vamos solamente a hacer tipos de funciones mediados por una computadora, lo único que vamos a poder mejorar de nuestro trabajo en el aula es que podremos hacerlas de una manera quizá más precisa, serán más rápido, el alumno podrá graficar más funciones, o sea, podrá realizar más gráficos de funciones, pero no necesariamente habrá un gran impacto, quizá también habrá algunas pérdidas en el trabajo matemático del hecho de que solamente el que está realizando algo es la máquina y no el alumno. Entonces, poder incorporar la tecnología significa generar propuestas, acciones, pensar en acciones que hagan razonar y analizar al alumno de manera en las cuales no sería tan sencillo haciéndolo con lápiz y papel. ¿Qué implicaría? Que debemos repensar, por supuesto, las prácticas docentes y tiene muchísimas aristas en las cuales seguramente tendremos cuestionamientos de los docentes. Y es que no, en general, no estamos preparados para generar este tipo de actividades. Se necesita mucho tiempo para generar estas actividades que puedan hacer una diferencia significativa. Hay que aprender, porque los docentes también tenemos que aprender. Yo no estoy diciendo que sea sencillo hacer un cambio. Sí estoy pensando y estoy segura de que es imposible no pensar en un cambio. Es necesario y es urgente pensar en un cambio y alcanzaría con que por lo menos o mínimamente encontremos algunas pequeñas cuestiones de nuestra forma tradicional de trabajar que podrían ser repensadas o cambiadas. Los pequeños cambios o el entender por dónde no deberíamos
seguir o continuar trabajando o haciendo en el aula, ya sería un avance. Quizás podamos en algún momento trabajar en los diferentes lugares con comunidades de estudio, con comunidades de trabajo, que podamos generar otras propuestas para llevarle a nuestros alumnos. Sino de continuar como estamos, las pruebas que estamos teniendo cada vez van a ser peores en los resultados y cada vez menos alumnos de los que tenemos van a poder enfrentar la sociedad de conocimiento y los grandes cambios que no solo ya se avecinaron, sino los próximos que se avecinan. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu exposición. Después tendrás las preguntas del público y pasaríamos ahora a la presentación del profesor Ras. Para todos, Ras va a dar su exposición en inglés y ahí tendrán traducción simultánea al español. ¿Sí? Me permito presentar al profesor Ras, primero agradeciéndole enormemente que esté con nosotros cuando en su país son más de las 24, ¿no? Ya está en el día 25 usted. Bueno, el profesor es especialista en matemática, se ha dedicado a esto a partir del año 1998, y una vez que sus hijos alcanzaron la edad escolar, se empezó a preocupar por la educación matemática. En el año 2007 inauguró un programa de desarrollo profesional en matemática para docentes de primaria, y donde estaba enfocado no solamente en el aspecto curricular, sino en los aspectos metodológicos. Más de 1000 profesores participaron de este proyecto, que fue todo un éxito en su país. En el año 2012 cofundó la empresa Matific, y desde entonces ha sido su jefe de contenido científico y el jefe de pedagogía. Es el autor además de un libro de matemática de la escuela primaria para padres y maestros de gran éxito. Bueno, encantados de escucharlos, Ras, y adelante. Gracias. Espero que un día podré hacer una presentación entera en castellano, pero hoy me voy a hablar inglés. So hopefully I will speak sufficiently clearly. So I will first share my screen. Okay. So it's a really pleasure to speak to you. It's very unfortunate that I cannot come this time in person to a real conference. Some of my best memories are from travels I did in South America, and I really like Spanish, and I really enjoyed the lecture I just heard. So I want to start, most of my lecture will be examples because I think that's what we understand best. And I want to start just by giving one example of something that we do wrong when we teach mathematics. So in every country, at some point in primary school, we learn about triangles and the area of a triangle, and we learn a formula that the area of a triangle is you have to calculate by taking the base, multiply by the height, divide by 2, and you get a number. And the next moment you already get questions like a triangle is 10 centimeters wide, 6 centimeters high, what's the area? And then another question and another question. And as a mathematician, what I really want to tell you is that this is not mathematics. Okay, we're just training human robots to put numbers into formula without understanding anything of what they're doing, why they're doing. And so, of course, you can ask me now, wait, we don't have to teach that in school? So let me show you an alternative approach to the area of a triangle. So first of all, a triangle is a shape. It's a geometric shape. And the first thing I want children to do with a shape is, to look at it, touch it, manipulate it. We can start to look at different triangles by moving the vertices and the sides and forming different triangles.
and trying to understand the notion of area. And at some point, maybe a teacher, maybe a software may draw this line, this dashed line, from the tip of the triangle to the base, in this case. And then all of a sudden, you may see something new. You can see this, right? That if now you look at your triangle, which is the blue area, and you start to see the surrounding yellow area, and you realize that the blue area is just half of this blue plus yellow area, right? And once you see it, you can no longer unsee it. Ahora de repente lo unimos, pero ya no podemos dejar de ver que, que el área del triángulo es exactamente la mitad del área del rectángulo que lo rodea. Y la fórmula que teníamos antes de base por altura de video 2 es esto. Entonces, eso es lo importante, entender el concepto. Y por supuesto, en algún momento los estudiantes van a tener que insertarle números en la fórmula, pero eso no es difícil para los niños. Los niños podrían añadir el número 6 y 10 y calcular, pero lo que realmente queremos es que ellos entiendan las ideas detrás de la fórmula. Entonces déjenme mostrarles un ejemplo. Cuando me presentaron, comentaron que soy uno de los fundadores de Matific, y por eso les quiero mostrar ejemplos de la plataforma. Matific ofrece más de 1500 actividades interactivas y yo les voy a mostrar algunas de ellas. Además, las actividades de la plataforma están alineadas con las currículas escolares de los diferentes países. Contamos con muchas investigaciones que demuestran el impacto que tiene Matific en el aprendizaje. La plataforma personalizarse y adaptarse a cada alumno. Ofrecemos amplia variedad de recursos para los docentes. Tenemos un sistema de informes escolares y estudiantes. Funciona en todo tipo de dispositivos y plataformas, celulares, tablets, computadoras, y también trabaja sin estar conectado a Internet, que es muy importante hoy en día con los problemas de conexión. Viajé a Sudamérica hace 2 años, Argentina y Brasil, y estuve en lugares con conexión a Internet muy, muy pobre, entonces es asombroso poder ver cómo podemos superar estas dificultades para ofrecer Matific. Y por último, ofrecemos Matific a millones de usuarios en más de 60 países y en diferentes idiomas. Está localizado en cada país, ya sea en español o en otros idiomas. Entonces, cuando fundé Matific, yo soy matemático. Ese es mi trabajo de todos los días. Mi profesión es central en lo que hacemos. Los chicos sufren cuando les hablan de matemáticas, los adultos también. Y entonces queremos que las matemáticas sean algo emocionante, lúdico, divertido, que se aprenda que se diviertan cuando aprenden. Quiero que los niños descubran matemáticas y puedan aplicarlas. Que todos los estudiantes puedan desarrollar un sentido de capacidad y valor propio. Realmente creo que podemos hacer esto. Y por último, queremos poder brindarles a todos los estudiantes del mundo una experiencia matemática de la mejor calidad posible. Todo esto es muy lindo, pero la verdadera pregunta es ¿cómo logramos esto? Y de nuevo lo haré a través de ejemplos. El corazón de Matific
está en la combinación de pedagogía y compromiso estudiantil. Esos son nuestros pilares y ahora hablaré de eso. Lo primero que quiero mencionar es la comprensión conceptual. Creo que hay un acuerdo unánime en la comunidad educativa de que la comprensión conceptual es clave para construir en los estudiantes la actitud positiva y la confianza que necesitan respecto a las matemáticas. Si queremos que entiendan disciplinas en algún momento del futuro, realmente tenemos que fundar estos pilares. Todos estamos de acuerdo en eso, pero después si abrimos un libro, que era el mensaje de la charla previa a la mía, vemos que la mayoría de estos libros y los recursos en línea se basan a enseñar a través de procedimientos. Déjenme mostrarles un ejemplo. Esto se enseña a una edad muy temprana. Veamos números pares e impares. Si yo les pregunto, ¿qué es un número par? Les puedo dar 3 respuestas diferentes. La primera es que un número es par si es igual a la suma de 2 enteros iguales. Por ejemplo, 6 es par porque 6 es igual a 3 más 3. Entonces la suma de 2 enteros iguales y por lo tanto es un número par. También otra respuesta es un número es par porque es igual a la suma de un grupo de pares. Por ejemplo, 6 es la suma de 2 más 2 más 2. Pero yo también les puedo decir que un número es par cuando su último dígito es 0, 2, 4, 6 u 8. Las dos primeras respuestas realmente llevan la esencia de lo que es un número par. Pero la tercera, en realidad, es solamente un procedimiento. No nos dice nada sobre la noción de paridad. Pero, si abren cualquier libro, vamos a ver páginas y páginas con preguntas y números de respuestas, en las que hay que marcar la respuesta correcta. Para marcar ya sea un número par o un número par. Y cuando yo veo eso, lo primero que veo es que, estamos entrenando a los niños para seguir patrones de procesos. Déjenme mostrarles una alternativa, una actividad de Matific, un pequeño juego para niños de alrededor de 6 años. En el juego tenemos unos lindos pajaritos volando y tenemos que determinar si la cantidad de pájaros es par o impar. En todos los juegos de Matific se pueden manipular los objetos que aparecen en la pantalla, los podemos mover para tratar de hacer los pares visuales. Hasta le puedo sacar una foto en este momento. Lo que no quiero, obviamente, es que los chicos cuenten pájaro por pájaro. Lo que quiero es que puedan reconocerlo visualmente. En este caso, la respuesta es que la cantidad de pájaros es par. Ahora avanzamos a la siguiente etapa. Y me aparecen nuevos pájaros. Obvio que podemos ver la imagen y ya entender que la respuesta es impar. O podemos correr uno de los pájaros y ver que nos quedan 2 pares de pájaros. Y esa es la esencia de este juego. Entender la noción de paridad con algo visual. Como podemos ver, el nivel va subiendo gradualmente. Entonces, los estudiantes pueden mover los pájaros y ver si hay par o impar, van a aparecer en diagonal, pero la idea detrás de esto es que los estudiantes aprendan activamente a través de esto y que ellos manipulen el juego y puedan ver el concepto. Lo siguiente que quiero hablar es sobre el compromiso estudiantil. Mantener a los chicos motivados a que quieran resolver y aprender matemáticas. Cada docente, cada ministro de educación tiene una gran preocupación. ¿Cómo hacemos que los estudiantes aprendan matemáticas?
el concepto de ansiedad causada por las matemáticas siempre es muy sorprendente. Nunca escuché sobre ansiedad causada por literatura, por historia. Pero siempre se habla sobre ansiedad causada por matemática. Lo que yo les quiero comentar es que siento que estamos fallando en nuestro rol de hacer que los niños se interesen por las matemáticas. Una de las primeras cosas que creo que hacemos mal es sobreproteger a los niños. Tendemos a darles actividades muy fáciles para que no se frustren, y creo que eso les envía el mensaje de que no son lo suficientemente inteligentes para resolver desafíos. Y lo otro que veo que hacemos es que endulzamos en la materia. Entonces, básicamente les decimos, las matemáticas son aburridas, entonces les tengo que poner espejitos de colores para que se divierten. Y estas son profecías que se cumplen. Lo que quiero mostrar es el abordaje de Matific. Sí, las actividades de Matific son entretenidas, pero la diversión no es algo externo a las matemáticas, sino que la diversión está dentro de este contexto. La diversión yace en las actividades de matemática. Les mostraré otro ejemplo. Bueno, entonces el ejemplo es este, que a una edad temprana les enseñamos suma y resta hasta 20, utilizando una recta numérica. Esta es una pregunta típica de un libro, 4 más 2, el niño tiene que posicionarse en 4 y sumar 2 para ponerse ahí. Esto no es ningún crimen, enseñar así, pero les quiero mostrar una manera de quiero mostrarles otra manera de llegar a los mismos niveles pedagógicos, pero de otra manera. En Matific les mostramos una bola de cristal que se va a romper si se cae. Hay una red a la que tiene que llegar, y para eso tenemos que colocar resortes sobre estos números, para que si tiro la bola va a saltar hasta la red. Eso no fue muy difícil porque, bueno, hay solo un resorte, pero siempre sigue este método. En la primera pregunta queremos que el estudiante entienda cómo funciona el juego, y en la siguiente ya se va a volver más complejo. En esta pantalla ya vemos que hay 3 resortes, y que si por ejemplo sumo 2 resortes hacia atrás, la bola cae y se rompe. Y lo que quiero hacer es llevar la bola a la red. Puedo ir más 5 menos 1, menos 1 más 5. Hay muchas maneras de resolver este problema, pero lo que quiero hacer es que vean cómo hacemos que los estudiantes se interesen por las matemáticas. Como matemática, lo que veo es que los resortes representan operaciones aritméticas de suma, el que va hacia adelante, y de resta el que va hacia atrás. Tengo 2 valores negativos y un valor positivo de 5. El niño entonces en estos casos está haciendo suma y resta, pero con incógnitas. Desde el punto de vista de un niño esto está todo bien, la bola se cae, si se cae se rompe, y si no, si llega a la red está perfecta. Pero el énfasis está en que la diversión pasa por la matemática, por el problema matemático, y no es solamente algo no es algo externo a la actividad, sino que la matemática tiene la diversión. El niño tiene que disfrutar la actividad, pero primero tiene que disfrutar las matemáticas. Y esto es crucial en cómo hacer que
que las matemáticas sean interesantes. La matemática tiene que ser interesante e entretenida. No solamente el contenido, no solamente la forma. Iré hacia el siguiente tema que tiene que ver con la matemática basada en la lógica. Cuando yo era... Los niños creen que las matemáticas son bastante irrelevantes para la vida, pero por supuesto nosotros adultos entendemos que las matemáticas son cruciales y muy relevantes en la vida. No ayuda decirle a los chicos simplemente, bueno, las matemáticas son importantes. Ellos no van a entenderlo así, sino que les tenemos que hacer sentir que son importantes. Matific cuenta con varias actividades que se basan en situaciones de la vida real y conectan las matemáticas de una manera natural con situaciones reales. Desarrollan la intuición a partir de experiencias. De nuevo les mostraré otro ejemplo. En este caso es otro juego que tiene que ver con la multiplicación de fracciones y números enteros. Por ejemplo, 4 por 2 tercios. El contexto es un show de cocina. You all understand, I guess, the language, right? The blah, 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 blah. Here the translation to Spanish is very easy, right? So that's me, that's the hero, that's right. And ese sería yo, el niño, el héroe. Consiste de una banana, un cuarto de bananas, un cuarto de mantequilla de maní, un tercio de avena. Y la que falta son las avenas. La avena. Tengo que hacer 4 porciones de galletas de banana. Y tengo que añadir de las avenas de a un tercio de taza. No les mostraré todo el juego, es bastante divertido, pero lo que quiero mostrar aquí es que lo que tenemos que hacer es lo que quiero mostrar es que esto es un contexto natural. Mostramos números naturales en situaciones que pueden pasar en la vida diaria, que tienen sentido. La meta acá es poder hacer galletitas. Este es mi ejemplo de matemáticas en contextos reales. Lo siguiente que quiero mostrar es aprender haciendo. No sé si Confucio en realidad dijo esto, lo que oigo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo entiendo. No sé si realmente lo dijo él, pero sí sabemos en la comunidad educativa que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que cualquier aprendizaje pasivo. La pregunta entonces es, ¿qué es eso? ¿Cuál es la solución a esto? Entonces, veamos un ejemplo. Esto sería más o menos para tercero o cuarto grado, que los niños tienen que poder identificar figuras y clasificarlas en diferentes grupos. ¿Qué es lo que se ve aquí en la pantalla? El ejemplo de típico libro. Tenemos una figura, una pregunta y las diferentes opciones. ¿Es un rombo, es un cuadrilátero, es un cuadrado o es un rectángulo? Y los niños deben elegir. Es una pregunta válida, pero lo que quiero hacer pie es que esto es una manera de aprender pasiva. Vamos a ver una actividad de Matific que es una manera de aprender activa.
tenemos, por ejemplo, unas tijeras, un papel con forma, y lo que le pedimos al estudiante es que haga la figura, y no solo que la identifique, que tome el hexágono, las tijeras, y que forme un trapezoide, un triángulo. Entonces, bueno, tienen que tomar las tijeras y cortar el triángulo. Pero para eso tenemos que entender qué son las figuras. Esta es una manera activa de aprender. Voy a resolver un par de preguntas para que puedan ver cómo avanza el juego. En el próximo nivel ya tenemos plasticola también. No es tan obvio como formar un trapezoide con 3 triángulos, pero lo que tenemos que ver es que podemos mover las diferentes figuras y acomodarlas para luego pegarlas con la cola. A medida que avanzamos, las figuras que tenemos que formar son más complejas, pero lo que quiero destacar es que no hay que encontrar solamente el nombre de la figura, sino que es mucho más efectivo tener que armarla porque así es como entienden qué es verdaderamente un trapezoide. Vayamos al próximo ejemplo. La exponente anterior habló mucho sobre la resolución de problemas. Si leemos cualquier plan de estudios, podemos ver que en la resolución de problemas tiene que aprenderse en el área de matemáticas. ¿A qué me refiero a la resolución de problemas? A que tenemos un problema abierto y tenemos que utilizar conocimiento más estrategias que aprendimos para poder resolver un problema de enunciados y completarlo. Entonces, bueno, como les mencioné antes, si vemos cualquier plan de estudios de cualquier país, vamos a ver que la resolución de problemas ocupa una gran parte de ello y es muy importante. Pero la enseñanza de la resolución de problemas es muy difícil. ¿Por qué? Porque los docentes tienen que presentar el problema y tratar de que de no darles la respuesta a los chicos. Entonces, la resolución de problemas es muy diferente, se enseña muy diferente a otros temas. Si se acuerdan, antes estaba hablando sobre la ansiedad sobre las matemáticas. Los docentes tienen mucho miedo de desafiar a los estudiantes. Entonces, la resolución de problemas se vuelve muy necesario en determinada etapa. Podemos enseñarlo, los chicos pueden probar, aprender y triunfar, pero los docentes no quieren frustrar a sus estudiantes. Lo que hace Matific, entonces, en cierto sentido, es posicionar a los estudiantes en situaciones reales para la resolución de problemas. Básicamente es un juego, los chicos están acostumbrados a los juegos. Si un juego es muy fácil, no es entretenido. Lo que es genial, porque nos permite mostrar a los chicos problemas reales desafiantes que les interesen. Entonces ellos van a intentar una y otra vez hasta que les salga bien. Tenemos que presentarles el problema en un ambiente cómodo, amigable, para que puedan explorar y experimentar tranquilos. Lo que les quiero mostrar acá es un juego bastante difícil para quinto y sexto grado. Es básicamente resolver ejercicios de álgebra sin resolver ejercicios de álgebra. Les voy a contar la historia. Es un juego de varios niveles. Tenemos que ayudar a este mono.
el gorila está durmiendo, pero está protegiendo este anillo. Yo me quiero robar el anillo, pero el anillo está en estas balanzas y no quiero que se caiga al agua. Entonces tengo que, y no quiero que el cubo se caiga al agua. Lo que tengo que hacer entonces es reemplazar el anillo con un objeto que pese lo mismo que el anillo. Puedo ver que el cubo vale lo mismo que 2 corazones. Entonces, por lo tanto, 2 corazones, le doy 2 corazones al mono y le digo que cambie el anillo por los corazones. Eso fue bastante sencillo, porque les di muchas pistas. Pero la situación se vuelve más difícil. Ahora tengo el anillo y tengo una forma azul y tengo que reemplazar un anillo solo por un corazón. Y cuando me muevo en el juego veo que 2 corazones valen una figura violeta y que 2 corazones y una figura violeta equivalen a una figura azul. Ahora ya sé eso, y entonces puedo ir y volver y preguntarme, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aplicar diferentes reglas de álgebra. Cada una de estas balanzas es una ecuación. Veo que una figura violeta vale lo mismo que 2 corazones, entonces puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Bonito, toma 2 corazones y veamos cómo funciona. Veo que 4 corazones entonces equivalen a una figura azul. Entonces puedo volver y darle al monito 4 corazones y decirle al mono, cambia el anillo, y funciona. Como pueden ver, es un juego de varios niveles y se vuelve más difícil a medida que avanzamos. Y si lo pensamos, bueno, estamos resolviendo operaciones algebraicas de peso, con suma, resta, sustitución. Pero el énfasis está en pensar en el niño. El niño le importa robar el anillo, no piensa en álgebra, piensa en robar el anillo resolviendo, empleando fórmulas algebraicas. Y no quiere perder el anillo, porque si se le cae pierde una vida y tiene que volver a intentar. La mayoría de los niños juegan este juego. Y nunca se les ocurre que esto es lo mismo que las fórmulas algebraicas que hacen en papel. Pero este tipo de conocimientos se va a volver crucial 2 años más tarde cuando tengan que resolver actividades más complejas algebraicas. Entonces, esta es una manera de presentarles la resolución de problemas en un entorno que ellos tienen que explorar e investigar. Lo próximo que quiero hablar es sobre la ansiedad causada por las matemáticas. Creo que usualmente queremos que los chicos aprendan matemáticas, pero sin estar realmente preparados. Pensemos cuando les enseñamos a nadar. No los tiramos a la pileta y funciona. Esto es lo mismo con las matemáticas. Tenés que aprender porque no estás preparado. La mayoría de los estudiantes, y la mayoría de nosotros lo podemos recordar de nuestra infancia, es que piensan, bueno, tenemos que sobrevivir. Sobrevivir significa resolver. Tal vez resolvemos, pero no aprendemos. Entonces, en realidad tenemos que cultivar el conocimiento antes de que llegue el momento de resolver ese problema. Por ejemplo, podemos aprender números negativos antes de que se lo encuentren en el currículum escolar. Entonces ya hubo años de preparación mental para poder aprender realmente el concepto
aplicar en realidad el concepto de los números matemáticos. Aquí lo veremos en este juego. El juego comienza en el nivel 0 de este hotel, pero tiene pisos. Arriba del nivel de la tierra y debajo del nivel. Yo estoy en el piso 0 y no hay ascensor, entonces tengo que subir y bajar por las escaleras. Si hay un invitado en el piso 12, menos 12, ¿cuántos tengo que bajar? En este caso tengo que bajar 12 pisos, pues estoy en planta baja. De nuevo podemos ver la recta numérica hacia arriba, pero es vertical en este caso. Piensen en esto, estoy en el piso menos 12. Tengo que ir al piso 8. ¿Cuántos pisos hay en el medio? Creo que cualquier chico de 8 años puede hacer esto. Pueden contar, pueden razonar. Pueden razonar que primero tienen que ir hasta la planta baja y después hacer 8 pisos más. Lo podemos demostrar de una manera muy activa, que los chicos puedan resolver en el momento antes de siquiera enseñarles o plantearles que estos son ecuaciones. Es muy importante en la educación de las matemáticas sembrar este conocimiento antes de llegar a ese momento en el currículum, en la currícula, en el plan de estudio. Pero lo que hace Matific es plantar varias semillas a lo largo del tiempo, para que luego el estudiante pueda aprender ese concepto. Lo último que quiero mostrarles tiene que ver con la libertad de equivocarse. Les comentaba antes que los docentes tienen miedo de los errores, de que los estudiantes se equivoquen. Y yo soy docente también y creo que no se puede enseñar nada de matemáticas sin tener la libertad de equivocarse. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos a esos errores? Bueno, lo primero es tomar que los errores son una pieza esencial en el proceso de aprendizaje. El abordaje de Matific siempre es que equivocarse, cometer un error no significa fallar. Siempre quiero destacar aparte que cuando un alumno comete un error, yo no le digo, ay, hiciste un error, sino que quiero que ese estudiante reflexione sobre el error y pueda señalarlo. Por último, creo que la devolución tiene que ser personal e informativa. Este es el último ejemplo que les quiero mostrar. Está relacionado con un episodio para cuarto y quinto grados de multiplicación. Tienen que encontrar el múltiplo común entre diferentes factores. El contexto es que es un baile de fin de año y nosotras tenemos que ayudar a los organizadores Bueno, entonces el organizador nos pide que ayudemos, obvio que vamos a ayudar. Lo primero que nos pide es que coloquemos monstruos en el escenario para que puedan bailar de a pares. Bueno, listo. 12 monstruos y no hay ningún problema, todos pueden bailar de a pares. La próxima pregunta. Lo próximo que me piden es que ponga monstruos en el escenario de manera que puedan bailar en grupos de A3.
And the next question. Bueno, éxito. Lo próximo que me piden es poner monstruos en el escenario para que primero puedan bailar en grupos A2 y después en grupos de A3. Entonces recordemos que esto es para múltiples comunes. Déjenme colocar algunos monstruos en el escenario y cometer un error a propósito y ver qué pasa. Entonces, coloqué 8 monstruos, que sería la respuesta correcta para la primera pregunta, en la cual tenían que bailar de a pares, pero no para este momento en el que también luego tienen que bailar de a 3. Al principio está todo perfecto cuando bailan de a 2, pero ahora veo que hay 2 monstruos que no pueden bailar, que están llorando porque no tienen un grupo de a 3. Entonces ahora tengo una evolución. Es posible dividir 8 bailarines en grupos de a 2, pero no en grupos de a 3. Tengo que intentar hacer un grupo con otra cantidad de bailarines. Bueno, lo que veo es que primero cometí un error, pero no me dicen solamente que hice un error, sino que puedo ver ese error, porque primero cuando bailan de parejas veo que está todo bien y después cuando están en grupos de a 3 veo ese error porque veo a los monstruos llorando. Entonces, y después me dan la evolución. Esa evolución personalizada, porque yo coloqué 8 bailarines y el juego me dice, sí, tenés 8 bailarines que se puede dividir en grupos de a 2, pero no a 3. Entonces tengo que hacer algo diferente. Eso es a lo que me refiero con hacerse cargo de los errores. ¿Y qué implican los errores? Y ver qué pasa si uno comete un error y obtiene una evolución personalizada. Y creo que con esto puedo cerrar la presentación. Ha sido un gran placer. Desafortunadamente, no los puedo ver en mi computadora, pero muchas gracias. Luego contestaré sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Car, por tu presentación. Ha sido muy clara, como es costumbre en las tuyas. Antes, le vamos a dar ahora el espacio para la presentación de Vanina. Vanina es la representante comercial de Matific en Latinoamérica. Ella es licenciada en comercialización con 25 años de experiencia liderando equipos comerciales de marketing y de producto en empresas multinacionales de servicios de tecnología y de software, y hace un tiempo que está trabajando con esta empresa. Así que bueno, Vanina, esperamos que hagas tu presentación de producto. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos, buenos días. El motivo de mi presentación es un poco recapitular todo lo que vimos recién con Raz. Muchas gracias, Raz, por todo lo que nos has explicado. Realmente es muy enriquecedor y a mí realmente me llena de orgullo poder trabajar contigo. Así que muchísimas gracias. Pero bueno, la idea es contarles un poquito, finalmente, aquellos puntos que vimos más importantes con Raz y 2 sorpresitas para el final, así que espero que se puedan quedar hasta el final de mi presentación, que es bastante cortita, así que vamos a arrancar. Bien. Recapitulando, las características principales de Matific: es un recurso digital que nos va a acompañar en la enseñanza de las matemáticas desde kinder o 4 o 5 años durante todo el nivel primario hasta los 12 años. Y tenemos miles de actividades que se van adaptando en función a las currículas de cada país o cada región e incluso distintas instituciones académicas, ¿sí? También Matific se adapta a 40 idiomas. Esto un poco respondiendo a algunas de las preguntas que ya vi que habían surgido en el chat, y estamos presentes en más de 60 países. Toda la pedagogía que forma parte de la currícula y las actividades de Matific están diseñadas por especialistas líderes en matemática, como en este caso nos ha acompañado Raz en esta presentación. Cada actividad está hecha para poder comprender un concepto matemático, pero a su vez que genere un impacto a través del entorno lúdico, o también como se llama comúnmente gamificación.
De esta forma, los estudiantes van aprendiendo los distintos tópicos a través del juego y naturalmente se terminan comprometiendo con la plataforma porque el espíritu de la plataforma es que vayan adquiriendo estos conocimientos a través del juego, a través de la colección de distintas estrellas en las cuales se van premiando, a su vez vayan avanzando con los distintos episodios y los distintos juegos. ¿Y cómo podemos subrayarlo en estos 3 puntos? Primero, Matific motiva a los estudiantes. No nos olvidemos que estamos ante niños que son nativos tecnológicos. Ellos juegan en línea, ellos están constantemente compartiendo entornos multimediales. Y realmente pasar de un juego en línea, donde tal vez están con la PlayStation, con la Xbox, a un lápiz y un papel, cuesta mucho. Entonces, Matific naturalmente los motiva porque les gusta esto de poder seguir jugando, ni bien estoy aprendiendo matemáticas, y a su vez nos atañe desde el punto de vista de cómo sumo a la motivación, evitando la frustración que la matemática a veces genera cuando no encontramos la respuesta correcta. Y eso me lleva al segundo punto, porque muchas veces nos encontramos que se enseña un proceso para aprender un concepto matemático, cuando en realidad lo que realmente deseamos es que el alumno incorpore el concepto. Entonces, Matific va a cambiar esta forma de aprender porque primero nos va a decir cuál es la manera de comprender el tópico. El alumno puede encontrar distintas formas de llegar a este resultado inequívoco, evitando esta frustración, evitando esta ansiedad de que a mí me genera cómo llego a este resultado por distintos caminos, ¿sí? Y como tercer punto, empodera al docente. ¿Por qué empodera al docente? Porque a los docentes los ayuda muchísimo desde el punto de vista de los informes, de los reportes, de los seguimientos que podemos hacer con nuestros niños y nuestros estudiantes. Podemos ir viendo cómo los niños van mejorando a medida que van practicando. Tenemos un informe detallado de cada una de las actividades, cómo se ha desempeñado en cada una de ellas, y eso nos ayuda a poder comprender si tenemos una oportunidad de mejora en alguno de nuestros estudiantes, o bien si tenemos que reforzar nuevamente un tópico para que pueda la clase comprenderlo correctamente y así reforzarlo y que podamos nivelar para arriba nuestro curso. De esta manera nos apoyamos en 5 pilares. El primero, la comprensión conceptual, como lo comentamos anteriormente, poniendo el concepto por delante del proceso. Como segundo punto, el pensamiento crítico. El alumno se desafía a encontrar el resultado de distintas maneras, tal vez, con contextos significativos. Aquí vimos una pizza, vemos unos caracoles, vimos las esferas de cristal que nos mostró Raz, siempre yendo de lo concreto hacia lo abstracto, pudiendo primero entender en la vida real cómo funcionan las matemáticas. De forma personalizada, porque el maestro puede dar actividades particulares para un alumno o para un grupo de alumnos conforme vaya avanzando y generando finalmente este compromiso intrínseco entre el alumno, el maestro y a través de la plataforma por la motivación natural que termina generando. Aquí vamos a ver, les voy a compartir el audio, ya está compartido. Les voy a compartir una clase típica de Matific, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es en una escuela, niños jugando con la plataforma. Y ahí me gusta siempre comentar algunas salvedades. Esta es una clase típica donde todos los niños tienen su tablet en la escuela, pero sabemos que en la realidad latinoamericana no siempre es lo mismo. Tenemos algunos niños que tal vez no tienen acceso en sus casas a internet, por eso Matific los ayuda, porque Matific puede utilizarse sin acceso a internet. Puede ser que los niños compartan un solo equipamiento tecnológico en toda la familia, entonces podemos tener distintas sesiones de Matific en una misma tablet. Es compatible con iOS, es compatible con Android, tanto en PCs como en celulares y tablets. Y si no tenemos una tablet para cada niño en la escuela, no hay problema. Se proyecta a través de un proyector en la pizarra o en alguna pared del aula y los niños pueden interactuar para luego
el maestro asignarle actividades para poder desarrollarlas en casa. Esto quiere decir que Matific se adapta a los distintos escenarios, ya sea de la escuela, los económicos de cada familia, para que justamente con un dispositivo podamos trabajar en casa, con el proyector podamos trabajar en el cole, o bien, como vemos acá, poder trabajar todos juntos en clase. Aquí tenemos algunos premios que hemos recibido afortunadamente con Matific relacionados a el aprendizaje, pero fundamentalmente yo siempre hago hincapié en que es una plataforma Keep Safe. Esto significa que la información de los niños está resguardada, que los niños, si bien, volviendo un punto a lo que hablaba anteriormente de los juegos en línea, muchas veces los niños pueden hablar entre ellos. Aquí, si bien hay un juego en línea, no hablan entre ellos los niños, no se comparte información, es una plataforma 100% segura. Y otro punto que me gustaría compartir es algunos trabajos que hemos hecho con ministerios. Trabajamos con Plan Ceibal, bueno, como nos mostró anteriormente Cristina, Plan Ceibal hoy lidera los exámenes PISA en matemática en Latinoamérica, y con ellos trabajamos ya hace unos años en la implementación de Matific para los niños de Uruguay. Hemos hecho un piloto durante el año 2020 con el gobierno de Colombia, donde nos ha arrojado resultados muy interesantes, fundamentalmente una mejora de casi el 50% en el desempeño de las matemáticas de aquellos niños que estaban por debajo de la media. También hemos hecho un piloto en el año 2019 en Chile y en Perú también en el año 2020, donde nos ha arrojado métricas similares a las que nos arrojó en Colombia. Y realmente nos interesa muchísimo eso porque significa que realmente Matific deja un legado, ayuda muchísimo a los niños a poder comprender las matemáticas y los ayuda para lo que vendrá en sus próximos años de estudio. Y finalmente les dejo las dos noticias que les quería comentar. Todos los que están formando parte y escuchando este webinar, esta presentación, van a poder acceder a licencias sin cargo en una prueba piloto de Matific para sus escuelas o sus instituciones. Así que luego nos pondremos en contacto. Yo ahora en el pie de la presentación les dejo la dirección de email para que puedan suscribirse y le daremos una prueba piloto de Matific sin cargo. Y el segundo anuncio que quería comentarles es que en el mes de mayo comienzan los juegos Matific. Los juegos Matific son gratuitos para todas las escuelas que quieran anotarse en Latinoamérica, en este caso, con premios para las escuelas, los cursos ganadores, y no hace falta tener la licencia paga para poder participar, y es muy interesante ver estas olimpiadas donde van a participar distintos niños de distintos colegios de distintas regiones de Latinoamérica, así que son todos bienvenidos a participar. Pronto anunciaremos las fechas de inscripciones y nos encantaría poder contar con ustedes. Por último, les dejo mi contacto y el contacto para poder acceder a los pilotos sin cargo, que es latam@matific.com, y les agradezco muchísimo por su tiempo. Bueno, Vanina, muchas gracias por la presentación. Contestaste muchas de las dudas que habían aparecido en el chat acerca de qué características tenía el uso de la plataforma. Nos faltaría que aclares bien en qué nivel educativo tienen desarrollos. Yo lo fui intentando responder, pero mejor que lo respondas vos en forma general. Sí, Matific es desde kinder hasta sexto grado en el caso de Argentina, o fin de primario, que serían unos 12 años. En algunos países también se utiliza desde sala de 4, porque ahí, como vimos en el video, ya trabajamos con lo que es inicialmente como con los deditos vamos dibujando los distintos números, así que desde los 4 o 5 años hasta los 12, que es coincidente con la currícula de preescolar hasta el finalizar el primario. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Y ahora voy a dar algunas preguntas y que los pueda contestar Raz o Cristina, el que crea conveniente. Uno de nuestros, los que están en la parte de audición,
nos pregunta cómo enseñar con aula invertida matemática. No es exactamente un tema que hayan abordado ustedes, pero si se animan a contestar, bienvenido sea. No sé si quiere hablar más. ¿Cristina? Sí, Cristina. Sí. Bien. El concepto de aula invertida, que está tan, digamos, de moda en el último tiempo, el enseñar matemática con aula invertida o en diferentes ámbitos, volvemos otra vez al mismo tema de antes. El tema a veces no es el espacio o la forma, sino los medios con los cuales vamos a contar para enseñar matemática. O sea, si vamos a seguir pensando en una enseñanza tradicional, el único cambio que vamos a estar haciendo es un ordenamiento en cuanto a las secuencias que vamos a estar trabajando, mientras que habría que generar propuestas para que tenga sentido trabajar con una aula invertida. El alumno primero podría realizar ciertas investigaciones, pero todo eso tiene que estar mediado con el docente, por el docente, con actividades preparadas para que el logro sea efectivo. Si no, volvemos otra vez a pensar que seguimos con una estructura tradicional y lo único que hicimos fue cambiar el formato. Lo que hay que cambiar es la forma. No sé si contesté lo que me preguntaron. La siguiente pregunta es, ¿por qué se trabaja por competencias, generalmente en la escuela primaria, en los primeros años, y después en la universidad eso cambia y se centra en el conocimiento puro? No sé si quiere contestar más, o sigo contestando yo. Y quizás vos que estás más trabajando en la universidad, y después las siguientes preguntas van todas Bien, para atrás. Yo creo que acá hay una eterna cuestión y un problema o planteo con respecto a también la mirada que tenemos nosotros sobre la enseñanza matemática y cuál es el sentido de la enseñanza matemática. Volvemos otra vez al por qué y para qué la matemática. Cuando nosotros trabajamos en el aula de secundaria matemática, por lo general podríamos dividir nuestros alumnos en dos partes. Algunos alumnos que cuando terminen su escuela secundaria van a seguir algún trabajo o algún estudio relacionado con las ciencias exactas o que deban aplicar mucha matemática, y el grueso de nuestros alumnos, la verdad, solamente van a utilizar matemática en su cotidianidad y en su trabajo diario, que no necesariamente necesita conocimientos tan complicados. Cuando nosotros estamos hablando de habilidades para el trabajo y habilidades para la vida y poder crítico y análisis, estamos pensando en que la matemática debe llegar a todos en su contexto de formadora para resolver problemas sociales. Cuando uno ingresa a la facultad, en algunas facultades, el estudio de la matemática ya pasa a ser más específico. El problema que tenemos es que a veces parece que el único norte que tiene la enseñanza de la matemática en la secundaria es garantizar que se pueda aprobar el ingreso a las facultades que por lo general utilizan más contenidos de matemática. Lo cual tendría que hacernos replantear si tanta algebrización, tanta resolución mecánica, tanto análisis que la mayoría de la gente no va a utilizar, no está pensado en un pequeño porcentaje de gente que va a continuar cierta clase de estudios, y estamos llevando al fracaso a la gran parte de los alumnos que la necesitan como capacidad para desenvolverse en lo cotidiano. En última instancia, la resolución de problemas de matemática o la enseñanza de la matemática después de la escuela secundaria le compete a la universidad, que debería realizar grandes cambios en estos momentos. Gracias, Cristina. Para las preguntas para Raz.
la mayoría de los participantes hicieron mención de su satisfacción por la incorporación de gamificación en la enseñanza de la matemática. Y lo positivo que esto resulta no solamente en el primer segmento educativo, sino en los estudios superiores. Pero les crea una duda, porque dice que para trabajar con gamificación, el docente le es difícil trabajar solo, porque no tiene las condiciones, la capacidad de generar juegos y necesita siempre trabajar con desarrollos tecnológicos más sofisticados. Entonces, en realidad es una reflexión que está haciendo, porque dice, vamos a necesitar interpretar tecnológicamente y usar plataformas que nos pongan a disposición esta clase de recursos. Y la pregunta es si en la plataforma se tienen que registrar tantos docentes como estudiantes y si hay un segmento de uso gratuito. Okay, thank you for the question. I hope I understood it. So if I understand the question, it has to do with the fact that due to technology, it's difficult for one teacher to use. Sí, para los docentes emplear la gamificación en clase. Entonces, voy a empezar por decir que hay diferentes maneras de implementar Matific en el aula. La primera es, que es la que yo mismo utilizo, es proyectar un episodio o en una computadora y que los niños vengan y le muestran al resto de la clase cómo resolver el ejercicio y después tener una discusión de clase. Tengo que decir que en cuanto a tecnología, Matific es muy fácil de implementar, ¿no? Lleva mucho tiempo aprender a utilizar la plataforma y ese es uno de sus usos. El segundo uso es en aulas de computación en las que haya diferentes computadoras. Cada estudiante en Matific, cada estudiante tiene su propia cuenta y puede jugar. Y vemos que en varios lugares es suficiente que el docente pueda ir estudiante por estudiante y responder sus preguntas, y obvio que sería maravilloso que cada estudiante pudiera tener su propia computadora para utilizar Matific, pero no creo que sea crucial. El tercer uso es que para aquellos estudiantes que tarden más en avanzar, pueden trabajar con otros estudiantes en una computadora o en una tablet, y después está el uso de Matific en casa. Si tienen una cuenta de Matific y cada estudiante utiliza una cuenta de Matific, el estudiante puede abrir Matific desde cualquier lugar, en su computadora, en el celular, en una tablet, no importa dónde estés. Es como Google, que puedes abrir Google en cualquier clase de dispositivo. Muchos docentes dan tarea a través de Matific o les dicen a los niños que puedan jugar todo lo que deseen, todo lo que gusten. Y en ese caso, de nuevo, el docente no necesita estar presente en esa situación. Como todo pasa por la tecnología, podemos medir cuántas horas pasa cada estudiante en Matific y cómo afecta eso sus resultados y cómo queremos que lo que intento comunicarles es que como Matific se utiliza en más de 60 países, en todo este tiempo no escuchamos ni una sola queja de un docente utilizando Matific en clase. Somos conscientes de las limitaciones que tiene la plataforma y por eso mismo es que la integramos de una manera que sea intuitiva y fácil de implementar. Elena, si me permites, voy a responder el resto de las preguntas relacionadas a
valores y lo que consultaban respecto a cómo se adquieren las licencias. Iniciando en realidad con la pregunta de qué tan dificultoso es para un maestro poder implementar Matific y su uso. Muchas veces nos encontramos con maestros y profesores que tal vez no están tan familiarizados con la tecnología y a veces cuesta un poco aprender una nueva plataforma. Bueno, inicialmente contarles que la plataforma es muy amigable y que con el uso de Matific nosotros damos módulos de capacitación a los maestros totalmente gratis. Estos módulos de capacitación, ya con el primer módulo, el maestro sabe cómo asignar episodios, cómo asignar actividades, y a su vez tenemos en nuestro canal de YouTube distintos tutoriales, pero les aseguramos que ya con la primera capacitación ya todos los maestros saben cómo poder asignar actividades y cómo poder ver los informes de sus niños. El segundo punto es de las licencias. ¿Cómo son las licencias de Matific? Las licencias son por alumno. Se paga, es una licencia anual por cada uno de los alumnos que utilizan Matific, porque esas licencias justamente son las que nos sirven para ver cómo va avanzando el alumno a medida que va pasando el calendario escolar. Y respecto al valor, como lo dije anteriormente, estamos ofreciendo un piloto sin cargo para los que se encuentran en esta audiencia, un piloto en el que pueden acceder. Nosotros lo que en general les vamos a estar pidiendo es la información para subir a este piloto con la información del colegio, la institución, del curso que lo va a estar utilizando y de los alumnos, y tienen acceso sin cargo por 30 días para utilizar Matific. Y luego los precios en función a la cantidad de alumnos que tenga la institución. Luego lo van hablando con el equipo comercial. Pero mandando un mail a latam@matific.com, ahí pueden solicitar su piloto sin cargo y dentro de ello nosotros les enviamos esta planilla, tenemos una reunión, lanzamos el piloto y ahí vamos a hacer la capacitación y vamos viendo el grado de avance de cada uno de los niños con su tasa de uso. No sé si me quedó alguna pregunta, pero creo que con eso estamos. Ahí está. Creo que ha contestado todas, vale, Vanina. Bueno, la verdad que todos los otros comentarios son de agradecimiento a ustedes. La mayoría comparte, ya no hay nadie que se oponga a la utilización de unas herramientas lúdicas en la enseñanza y apuestan a no hacerlo solamente en el nivel primario y preescolar, sino también en el superior y en la universidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta participación. Gracias particularmente a Raz y a Cristina y a Vanina también. Muchas gracias también al equipo que está detrás, a Andrés y a Diana, que son los que permiten que todo esto funcione. Y los invito a un nuevo encuentro a realizarse la semana próxima, 3, 4 y 5 de marzo, que hacemos un congreso académico virtual, donde vamos a tener 4 salas en paralelo. En cada sala se va a estar dando una conferencia y, bueno, que esperamos que sea del agrado de todos, ¿sí? Y, bueno, y Virtual Educa está, como siempre, para apoyar desarrollos tecnológicos que nos parecen interesantes en el sistema escolar y ayudar a los docentes y a los directivos y decisores de política en el sistema escolar para decidir qué instrumentos, qué herramientas, qué dispositivos pueden contratar, pueden tomar para mejorar las clases y los aprendizajes de sus propios alumnos. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. La educación no se detiene. Congreso Global Virtual Educa Online. Ecosistemas educativos para la era digital. Del 3 al 5 de marzo del 2021. Un encuentro donde convocamos en un mismo escenario a organismos públicos, a la iniciativa privada, a la academia y a la sociedad civil. Todos en relación con la innovación en educación y formación. Programación de foros,
Foro 1. Educadores en la era digital. Foro 2. Educación, tecnología e innovación. Foro 3. Formación a lo largo de la vida y emprendimiento. Foro 4. Evaluación, calidad, inclusión y convivencia. Área de exposición. Asociada al Congreso Global, se presenta la Exposición Internacional de Educación, Innovación y Tecnología, con la participación del sector corporativo, los organismos internacionales y las agencias gubernamentales. Congreso Global Virtual Educa Online. Ecosistemas educativos para la era digital, del 3 al 5 de marzo del 2021.